La Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú indicó que con más del 80% de las actas ya escrutadas, Ollanta Humala se consolida como el líder de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Perú. De acuerdo con las últimas cifras, el candidato de la coalición Gana Perú, Ollanta Humala, obtuvo más del 30% de los votos y la postulante de la Alianza 2011, Keiko Fujimori, el 23%. El tercer puesto lo obtuvo el economista Pedro Pablo Kuczynski de la Alianza por el Gran Cambio con 19% de la votación. Por otra parte, la Organización de Estados Americanos, la OEA, avaló el proceso electoral peruano y destacó la prudencia y madurez de los ciudadanos. Bueno, ahora me comunico con el catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Vamos a tener este enlace, sí lo tenemos. Javier Oliva Posada, muy buenas noches, maestro. Gracias por tomar nuestra llamada. Al contrario, muchas gracias a ti. Saludos al teleauditorio. Muchas gracias por la oportunidad. Pues queremos conocer, obviamente, sus impresiones brevemente, la lectura que ustedes le dan, en este caso usted en particular, a los resultados que se han obtenido en la primera vuelta en el proceso electoral para presidente en Perú. Mira, primero hay que considerar que es muy probable que Ollanta Humala repita en las elecciones del 5 de junio, ya en la segunda y definitiva vuelta, este triunfo que logró ampliamente el día de hoy. Y esto es importante señalarlo porque Perú, Argentina, México y Colombia son de los países que todavía tienen una clase política tradicional que es la que gobierna. Ollanta Humala, al igual que por ejemplo un indio aymara como el presidente Evo Morales, un ex militar como Hugo Chávez, un ex obispo como el presidente Lugo en Paraguay, anteriormente un líder sindicalista como lo fue el presidente Luis Ignacio da Silva, una ex guerrillera como Dilma Rousseff. Con esto quiero ejemplificar que en América Latina la sociedad se está moviendo fuera de los parámetros de la política tradicional. Quedan islotes como Argentina, México, Perú, pero me parece que Perú va a pasar a formar parte de este grupo en donde la sociedad se activa y busca nuevos liderazgos en cuales depositar su confianza ante el fracaso de la clase política tradicional. Maestro, ¿esto quiere decir que Perú se sumará también a este grupo, vamos, en otras palabras, de izquierda, como se han denominado a este grupo que encabeza de alguna manera el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y que veremos algunas escenas que hemos visto como en Bolivia, quizá incluso privatizaciones, lo que hemos visto en Venezuela, es decir, veremos a un Perú distinto en caso de que Ollanta Humala de verdad logre pues su triunfo como es previsible en la segunda vuelta? Sí, quizá no en la misma tesitura de radicalismo, porque pues ya el éxito del programa económico que ha aplicado un político muy tradicionalista como lo ha sido Alan García, pues de naturaleza. Pero lo que sí es cierto es que veremos medidas importantes de reconversión en el sentido de la política social. De eso no tengo la menor duda. Y más fácil va a tener, o mejores condiciones va a tener para ganar Ollanta Humala, teniendo en consideración que va a competir contra la hija de Fujimori, que está purgando una pena de 25 años por delitos de lesa humanidad. Entonces, yo vería como muy probable que varios de los grupos que sufragaron por sus distintos candidatos vayan a sumarse en muy buena parte al candidato de Perú Posible. Ahora, finalmente, maestro, hay algunas situaciones económico-financieras que se dan con este grupo de países precisamente que encabeza el presidente Hugo Chávez, este eje bolivariano, al que no sabemos a ciencia cierta si se integrará Perú o no, pero de alguna forma vamos, formarse de este flanco podría generar algún tipo de reacciones en cuanto al mundo globalizado, encabezado por los Estados Unidos hacia esta zona del continente americano. ¿Podríamos ver algún tipo de reacciones, sobre todo por la importante dinámica económica que también se registra en Perú con este crecimiento que había tenido en los últimos años? Pues sí, sobre todo porque estamos viendo una recomposición muy interesante política en Sudamérica. La semana pasada, el fin de semana pasado, se reunieron por tercera ocasión en menos de 6 meses el nuevo presidente José Manuel Santos de Colombia y el presidente Hugo Chávez, ni más ni menos que para rehabilitar al repudiado gobierno del presidente Lobo de Honduras.
Entonces la diplomacia en América Latina se está moviendo intensamente. Me parece que se están cortando, como tú bien apuntas, los extremismos tanto discursivos como políticos, internos me refiero, y entonces es muy probable que nosotros observemos una política más mesurada, pero que también esté propiciando una mayor cohesión entre los países de la región, en donde por cierto México no tiene nada que ver, digo no porque no tuviera, sino como no tenemos política exterior, bueno pues evidentemente estamos quedando fuera de toda esta recomposición. Incluso en la participación de Honduras nuevamente en la OEA, México no ha tenido nada que decir. Claro. Maestro Javier Oliva Posada, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, le agradezco nuevamente habernos tomado la llamada y esperamos restablecer comunicación con usted más adelante. Estaré pendiente, claro que sí, muchas gracias. Buena tarde. Gracias y muy buenas tardes. Y esta es la crónica de lo que ocurrió ayer en la primera vuelta de los comicios para la presidencia en Perú. Lo que en el mundo en general y en América Latina en particular suele pasarle a la izquierda, en Perú le ocurrió a la derecha. Y es que en los comicios celebrados este 10 de abril, las posiciones identificadas con la continuidad de un modelo económico centrado en la atracción de capitales y la promoción de la inversión, modelo que por lo demás ya había comenzado a dar frutos, se atomizaron en 3 candidaturas, las del expresidente Alejandro Toledo, del exministro de Economía Pedro Pablo Kuczynski y de la legisladora Keiko Fujimori, permitiendo que la concentración del voto de izquierda en un solo candidato convirtiera a Ollanta Humala en el claro ganador de esta primera vuelta electoral. Muchas gracias a todos los electores por darnos esta muestra de confianza. No lo vamos a defraudar, pero ahora tenemos que trabajar más duro para lograr justamente que el 28 de julio podamos tener un gobierno nacionalista gracias a la confianza, Dios mediante, el pueblo peruano. Keiko Fujimori, abanderada de Fuerza 2011 que obtuvo el segundo lugar de la votación, será quien se enfrente al candidato de la formación Gana Perú, buscando atraer los votos de la derecha y del centro derecha para imponerse en el balotaje de junio próximo. La idea de las segundas vueltas es como para decantar, ¿no? Es decir, hay muchos aspirantes, pero al final hay 2 figuras que son las que obtienen la mayor cantidad de votos, el primero y el segundo, Humala y Fujimori. Y bueno, lo que procede es la segunda vuelta solo entre ellos. El electorado que había pues dado sus preferencias a otros candidatos, inclusive a un expresidente, pues ahora tendrán que repensarlo. El resultado de esa segunda y definitiva elección tendrá mucho que ver con la capacidad que tengan los 2 contendientes finalistas de construir alianzas con las fuerzas políticas representadas por los candidatos que ya no participarán en esta última fase del proceso electoral presidencial. En la segunda vuelta ya se va a una elección en donde hay una decisión sobre quién efectivamente va a gobernar el país. Y entonces ahí pues sí cuenta mucho la coalición y el grupo que apoya en general a cada uno de los 2 candidatos punteros. Por si no fuera suficientemente pintoresca la realidad política peruana, el próximo mes de junio, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, hoy en la cárcel, se enfrentará a Ollanta Humala, el exmilitar que intentó darle un golpe de estado a su padre cuando aún estaba en el poder, para definir quién dirigirá los destinos del Perú en los próximos años. Hansel García en la cámara, René Palacios, Efecto TV.